Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré. Buenos días, bienvenidos a este devocional en casa. Mi nombre es Cristian Ángel y tengo el gusto y también el privilegio de poder esta mañana juntos leer y orar la palabra de Dios. Para el día de hoy nos corresponde 1 Corintios capítulo 2 y quiero iniciar la lectura en la Nueva Versión Internacional. 1 Corintios capítulo 2 dice de la siguiente manera: Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberlo entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha concedido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amén. Esta es la palabra del Señor. Y antes de entrar en nuestro acróstico, yo quisiera decir que la carta nos da una idea clara de cómo era la vida en comunidad, en una comunidad de creyentes, luego de unos 20 años de que el Señor Jesucristo había resucitado. Y especialmente este capítulo tiene consejos prácticos que son de gran utilidad para la manera como nosotros nos relacionamos entre unos y otros, y la manera como nosotros deberíamos enseñar la palabra del Señor y cómo deberíamos vivir a la luz del Evangelio y a la luz del Cristo resucitado. ¿Qué tal si oramos y entramos en este primer tiempo de adoración? Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder venir ante tu palabra. Queremos con humildad, con reverencia, con sencillez, que tú seas hablando a nuestro corazón, Señor, y venir a exponernos delante de tu palabra, y que tú seas llamándonos al arrepentimiento, y que tú seas cambiando y transformando todo aquello que no te agrada, y podamos ser creyentes fieles que nos mantenemos
en medio de esta sociedad que tú nos has colocado, y que podamos en medio de este tiempo, Señor, vivir bajo el gobierno de la sabiduría espiritual más que de la sabiduría humana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoremos al Señor. Grande, Señor, es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, roca firme es tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Bien, ¿qué tal si entramos en la primera palabra de nuestro acróstico, que es la C de confesión? Y pues yo quisiera, digamos, estar meditando especialmente en este tiempo de confesión en los primeros versículos del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Indudablemente este capítulo habla de la sabiduría y hace referencia a una sabiduría humana y a una sabiduría que viene de parte de Dios. Podríamos decir que la sabiduría humana es la que consiste, digamos, en una ciencia, en una inteligencia, en un entendimiento profundo, en una comprensión avanzada sobre algo específicamente. Y es que esta iglesia y esta comunidad de creyentes se encontraba especialmente en una ciudad, digamos, de mucho comercio, donde habían muchas filosofías y donde parece ser que el conocimiento era algo muy importante para esta sociedad. Pero el apóstol Pablo también se encarga de hacer énfasis en la sabiduría que procede del Espíritu, la sabiduría que procede de Dios. Y más bien en ese sentido diríamos que la sabiduría que procede de Dios es un regalo, digamos, que el Señor da a quien Él desea, y es como un conocimiento que depende propiamente de Dios. No anulando que debamos estudiar la palabra de Dios, sino anulando que deberíamos prepararnos constantemente la palabra de Dios, pero digamos que la sabiduría humana depende más del hombre, y esta sabiduría, digamos, de Dios, pues depende de Dios, ¿no? Y especialmente pues los primeros versículos, Pablo está diciendo que él ha venido a anunciar el testimonio de Dios, pero note lo que dice el versículo 1, no lo hace con gran elocuencia, no lo hace utilizando excelencia en las palabras, en otras versiones lo dice así, sino que lo hace de manera sencilla. Y ahí está, digamos, la raíz, digamos, del pecado que quisiera señalar esta mañana para que juntos podamos confesarlo al Señor. Y es que creo que estamos en una generación, en una temporada en la que la gente se enorgullece mucho acerca del conocimiento que tienen, y especialmente también buscan como palabras, digamos, teológicas, y buscan como realzar como su conocimiento, y parece ser que hay una preocupación, digamos, por demostrar que sabemos más que los demás, por demostrar que tenemos mucho conocimiento. Estamos en la era de la información, del conocimiento, y parece ser que esto ha pasado también dentro de la iglesia.
que nosotros nos esforzamos por tener como palabras excelentes y palabras muy elocuentes, pero lo delicado de esto es que esté fundamentado en una sabiduría propia o humana. Y el pecado que hay detrás de esto yo creo que es la arrogancia. Si hubiera una palabra que hay que señalar acá, es que debemos pedirle perdón al Señor cuantas veces nosotros hemos sido arrogantes, aún para comunicar el Evangelio, aún para comunicar la palabra de Dios, aún para hablarle a otros de Cristo. Y es que yo creo que entre más sencillo puede ser para un no creyente escuchar el mensaje de Cristo, puede ser mucho más fácil, pero buscamos a veces como unas palabras raras, unas palabras diferentes, y como para querer sorprender. Y eso es lo primero que yo encuentro acá en la palabra. Digamos que podamos pedirle perdón al Señor esta mañana porque hemos sido arrogantes a la hora de comunicarnos, a la hora de querer demostrar que sabemos más que otros, y como iglesia también pedirle perdón y pedirle al Señor que nos dé la humildad para poder predicar el Evangelio de manera sencilla y de manera que cualquier persona pueda comprenderlo. Padre, estamos aquí esta mañana y reconocemos lo que dice tu palabra, de que en ocasiones nosotros queremos demostrar más elocuencia al hablar que realmente poner por práctica lo que decimos. Te pedimos perdón por las veces en las que hemos buscado como manifestar o poner por delante todo lo que sabemos o hemos aprendido antes de querer mostrarte a ti, Señor, antes de querer mostrar al Cristo crucificado, antes de querer mostrar al Cristo resucitado. Y rogamos que nos ayudes a ser testimonios vivos delante de ti, Señor, que nuestros actos hablen más que nuestras palabras, Señor. Te pedimos que podamos ser una iglesia, Señor, que no es arrogante y orgullosa porque hacemos X o Y cosas, sino que somos humildes y anunciamos a Cristo con la sabiduría que viene de parte de nosotros. Cuando sale el sol temprano cada día, es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Bien, entremos en este tiempo de la adoración al Señor y yo quiero resaltar lo que dice el versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Y esto es muy importante para la comunidad de creyentes, que el Señor Jesucristo, luego de haber resucitado, nos dejó su Espíritu para que nosotros pudiéramos entender mucho más profundamente su palabra. Pero especialmente lo que quiero resaltar acá es que Dios es un Dios que se revela a su pueblo, que es un Dios que
desea que seamos parte del plan y quiere usarnos para que nosotros podamos, digamos, predicar a Cristo, y nos hace parte de su plan, y eso es algo digno de alabanza, que tú y yo somos parte de su iglesia, somos parte de su pueblo, y que tú y yo somos instrumentos que Él ha pensado que podemos ser útiles en sus manos para poder predicar el Evangelio. ¿Y qué tal si adoramos esta mañana al Señor por eso? Porque Él ha decidido revelarnos su sabiduría, Él ha decidido revelarnos su palabra a través de su Espíritu Santo, y a través de su palabra ha dicho que nosotros podemos conocerle más y podemos estar día a día yendo más profundo en el misterio de su palabra. Señor, esta mañana te damos gracias y te adoramos especialmente porque tú eres un Dios que se revela a nosotros. Te adoramos porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, y también esto demuestra que tú nos has escogido, que nos estás santificando, y especialmente que nos unes al plan tuyo de poder revelarte a más personas. Y yo ruego en esta mañana que podamos ser agradecidos contigo al ver que tú nos usas como instrumentos para comunicar tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Bien, entremos al tiempo de súplica, ese de súplica, y yo quiero detenerme en el versículo 13, especialmente en la parte B, donde dice: de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y yo quiero suplicar al Señor esta mañana que podamos, como creyentes, una y otra vez predicar al Cristo crucificado. Que una y otra vez nosotros seamos instrumentos del Señor para mostrar a Cristo en todos los escenarios de la sociedad. Y cuando me refiero a predicar a Cristo, no me refiero solamente en los devocionales o solamente en un culto en la iglesia, sino que podamos constantemente tener un lenguaje espiritual que exalta a Cristo, tener un lenguaje diferente al de este mundo. Ojo que estoy diciendo espiritual y no religioso, y cuando me refiero a espiritual es que deberíamos en esta sociedad mostrarnos como la luz de Cristo, y mostrar como que hablamos de una manera distinta, que tomamos posición frente a las circunstancias que estamos viendo de una manera distinta, como personas que han entendido la sabiduría del Señor y que han comprendido lo que Cristo hizo en la cruz, y como tal viven. Así que mi súplica esta mañana va dirigida a que podamos predicar a Cristo crucificado una y otra vez en los diferentes escenarios en los que tú y yo nos movamos: en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, en la unidad donde tú vives, con tu familia creyente y no creyente. Entonces, oremos al Señor por eso. Señor, suplicamos esta mañana que podamos predicar a Cristo crucificado. Ya lo he dicho antes, Señor, con nuestros actos, con nuestra manera de vivir, con las decisiones que tomamos día tras día, Señor.
que podamos mostrar al Cristo que murió pero que también resucitó, que podamos con cada postura que tenemos ante las situaciones que estamos viviendo, podamos mostrar a Cristo. Rogamos eso en el nombre de Jesús, que podamos expresarnos de manera clara las verdades del Evangelio, las verdades espirituales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor. Hay una fuente que lava toda iniquidad de sus heridas. Fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Bien, entramos en el último letra del acróstico CASA, que es acciones de gracias. Y quiero detenerme en el versículo 12 especialmente, porque aquí está como algo muy importante por lo cual podemos darle gracias al Señor esta mañana. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y una cosa muy importante que vemos en este capítulo es que todo esto de lo que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, él está diciéndolo que lo hemos recibido por gracia, sin merecerlo, un regalo inmerecido. Y démosle gracias al Señor porque Él ha decidido revelarnos el misterio de la sabiduría de Dios. Él ha decidido revelarnos su palabra, Él ha decidido revelarnos a Cristo. Y es que la realidad es que hay muchas personas que no conocen a Cristo, hay muchos pueblos en los cuales ni siquiera han escuchado por el nombre de Jesucristo. Y pues tú y yo, por su gracia, hoy conocemos la palabra del Señor, conocemos que Cristo fue a la cruz por nosotros, a morir por nuestros pecados, por nuestra culpa, a ocupar el lugar nuestro. Y esto ya es un regalo demasiado grande que el Señor nos ha escogido, nos ha llamado, nos está santificando y que un día podremos estar por la eternidad junto a Él. Y esto es como un motivo para agradecerle que hoy podemos acercarnos a su palabra, acercarnos a su presencia confiadamente y entender un poco de lo que Él ha hecho por nosotros, aunque es inmensamente grande y quizás cuando estemos en una eternidad con Él vamos a entenderlo completamente, pero el enfoque de esta sesión es que podamos darle gracias al Señor porque Él nos ha revelado su palabra, porque Él nos ha revelado a Cristo, porque nos ha dejado al Espíritu Santo y porque podemos meditar en estas verdades y poder hablarla incluso a otros. Señor, damos tantas gracias en esta mañana porque has decidido revelarnos el misterio de tu
voluntad, te damos gracias porque has decidido revelarnos tu palabra, porque has decidido mostrarnos a Cristo, y rogamos que nos sigas mostrando a Cristo cada día de nuestra vida, Señor. Damos tantas gracias por las personas que hemos sido alcanzados por tu gracia, las personas que hemos sido alcanzados por tu amor y por tu misericordia, Señor. Como dice el versículo 9, Señor, que tú has preparado cosas para quienes te aman, Señor, y gracias por habernos abierto nuestros ojos espirituales, por habernos abierto nuestros oídos, y que un día pudimos conocer la verdad del Evangelio y deseamos vivir en la verdad de Cristo, vivir anclados en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoremos al Señor. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Bien, hemos llegado al final de este devocional en casa y hemos sido muy bendecidos por el Señor a través de su palabra. Y terminamos diciendo que rogamos al Señor que nos ayude a vivir en la sabiduría de Él y no en la sabiduría nuestra o humana. ¿Qué tal si compartes este video con familiares y amigos que crees que puede edificar su vida? Te suscribes si no estás suscrito, nos dejas tus comentarios aquí en la caja de comentarios, y vamos a estar para servirte y para contestar cualquier inquietud que tengas referente a este capítulo. Un feliz día y el Señor te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.